Cordial saludo, estimados estudiantes. Nos encontramos en esta tutoría de introducción a los algoritmos de programación del curso de Fundamentos de Programación. Soy Hermes Guarnizo Mota. El contenido que vamos a trabajar en este encuentro de tutoría, vamos a ver primero la presentación, seguidamente vamos a hablar de la población al cual va dirigida esta tutoría, el propósito de aprendizaje, la exposición del tema, vamos a tener la actividad de aprendizaje significativo, seguidamente la actividad de aprendizaje colaborativo, vamos a desarrollar después una evaluación, seguidamente presentamos las conclusiones, dejaremos la bibliografía de apoyo para esta tutoría y la despedida. Entonces, mucho gusto, soy Hermes Guarnizo Mota, ingeniero de sistemas, magíster en recursos aplicados a la educación, especialista en TIC para la enseñanza, especialista también en arquitectura de software y docente ocasional de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. También ejerzo como docente de informática en la institución educativa Marco Fidel Suárez del municipio de Milán, Caquetá. Aquí dejo mis datos de contacto. El tema que vamos a abordar el día de hoy es la introducción a los algoritmos de programación. Aquí vamos a trabajar conceptos básicos para poder adentrarnos en la implementación de los algoritmos de programación y que puedan ser interpretados en un lenguaje de máquina como objetivo de nuestra formación profesional. Ustedes, estimados estudiantes que hacen parte del programa de Ingeniería de Sistemas, en el segundo periodo académico tienen el curso de Fundamentos de Programación que hace parte del currículo de formación profesional para ustedes y que hoy nos encontramos desarrollando e iniciando esta tutoría para adquirir estos aprendizajes que son fundamentales en la vida profesional de un ingeniero de sistemas en la parte de programación. Vamos a trazarnos como propósito de aprendizaje comprender cuáles son los algoritmos de programación y su importancia para la solución de problemas a través de un flujo de instrucciones definidas. En el tema lo vamos a trabajar en estos 4 momentos. Vamos a tener claro qué es un algoritmo, vamos a ver su importancia. Tercero, después trabajamos cómo se expresa un algoritmo y cuarto, vamos a ver un ejemplo aplicado. Veamos ahora el concepto de algoritmos. Y aquí nos dejan una definición que un algoritmo es un conjunto finito y no ambiguo de etapas expresadas en un cierto orden que para unas condiciones iniciales permiten resolver el problema en un tiempo finito. Entonces podemos definir en este concepto que un algoritmo tiene un inicio, tiene unas etapas de proceso y que tiene unas etapas de fin. Son 3 momentos que nos caracteriza un algoritmo. En este momento nosotros los algoritmos los encontramos en nuestro día a día, por ejemplo en el lavado de manos, que es muy común hablar en estos momentos. También lo podemos encontrar cuando conducimos el vehículo, cuando conducimos un coche. Allí estamos haciendo una secuencia de pasos también para poder realizar una acción. Podemos encontrar los algoritmos presentes también en el momento de encontrar una receta, el momento de tomar los alimentos, desde el hecho de irnos a descansar, ¿sí? De ir a dormir. Estamos haciendo una secuencia de pasos, un proceso y tenemos pues nuestro fin de lograr pues un descanso. Eso es un algoritmo. Tenemos también otro ejemplo de algoritmo. Vamos a tener el método de preparación de arroz, que es un algoritmo. Tiene la secuencia de pasos, cómo hacer la receta para preparar el arroz y finalmente obtener el producto. Ahora veamos por qué son importantes los algoritmos. Los algoritmos son muy importantes porque es el primer paso que se debe hacer para escribir bien claro y preciso cada una de las acciones o las instrucciones que debe realizar una computadora y que debe realizarse en un programa de computación. Entonces allí se debe definir cada una de estas secuencias de pasos que debe realizar desde el principio, desde el proceso hasta obtener su resultado. Recordemos que un algoritmo tiene las siguientes partes. Tiene una entrada, un proceso y tiene una salida. Las características de los algoritmos es que deben estar bien definidos, es ser ordenados, tener un inicio y un fin y ser fiable.
Entonces recordemos las fases para resolver un problema. Primero debemos tener un problema. En ese problema nosotros vamos a hacer un análisis para saber cuáles son los datos iniciales o los datos de entrada que debemos tener en cuenta. Vamos a definir el segundo paso, que es definir el algoritmo. Y después de tener definido el algoritmo, implementamos el programa. Para ello los algoritmos se pueden expresar de muchas maneras. Los podemos expresar en palabras o también lo podemos expresar a través de herramientas de programación. En este caso tenemos una herramienta que son los diagramas de flujo. Aquí está expresado un algoritmo. También podemos utilizar la herramienta de programación por pseudocódigo, que ya son instrucciones, líneas escritas de código para que sean interpretadas por un programa. Ahora veamos un ejemplo. Vamos a hacer la suma de dos números enteros, pero primero debemos hacer nuestro algoritmo. Aquí tenemos el algoritmo, la secuencia de pasos que tenemos para hacer la suma de esos dos números. Vamos a pedir que nos digiten el número, lo vamos a guardar en una variable, vamos a pedir el segundo número, vamos a guardarlo en una variable también y luego definimos una variable donde se va a almacenar la suma de esos dos números. Y finalmente debemos mostrar el resultado de esa suma. Para ello vamos a hacer uso de un programa que se llama PCIN. PCIN es una herramienta que nos va a interpretar estas instrucciones que ya las hemos definido con palabras. Y aquí aparece algoritmo, el algoritmo ha definido suma, ya hemos definido cada una de las variables y le hemos pedido al usuario que nos digite el número, cada uno de los números para poder desarrollar la suma. Y si ejecutamos los pasos, vamos a tener el resultado de la suma. Digitamos el número 3, digitamos el número 2 y tenemos la suma que es 5. Así, la máquina nos ha interpretado el algoritmo y como está bien elaborado y bien estructurado, nos da un resultado que si lo volvemos a repetir, nos debe dar 5. Entonces, nos está diciendo que es un algoritmo y un programa confiable. Dentro del aprendizaje significativo, cada estudiante debe elaborar y compartir en el foro del curso un mapa conceptual o una infografía donde sintetiza y muestre los siguientes aspectos sobre el tema de algoritmos de programación. Va a tener en cuenta qué son los algoritmos de programación, cuáles son los elementos que lo conforman, dónde se aplican los algoritmos y dar un ejemplo. Puede hacer uso pues, de las herramientas como Canva, como CMassTool, como Lucidchart o la que usted mejor maneje y mejor pueda presentar este trabajo. Se puede apoyar también en el contenido que está definido en la unidad 2 sobre algoritmos y conceptos básicos. En el aprendizaje colaborativo vamos a trabajar en grupo hasta de 4 estudiantes. Vamos a leer el contenido de la unidad 2, después vamos a escuchar o van a escuchar el video Algoritmos Fundamentos de Programación, que aquí está el enlace y también lo pueden encontrar en la plataforma de los recursos disponibles para el desarrollo del curso y de esta actividad. Vamos a realizar la entrega en el entorno de evaluación de una reseña donde usted emita un juicio personal destacando lo positivo o lo negativo del uso de los algoritmos de programación. Viendo todo el contenido y los conceptos que hemos trabajado hasta el momento, vamos a presentar una evaluación para irnos apropiando de estos conceptos. Iniciamos la evaluación de algoritmos de programación, pero antes de iniciar debemos tener en cuenta que debemos revertir los globos para hacerlos caer en la palabra con la definición correcta. Iniciemos. Vamos con nuestro primer nivel y vamos a ver qué conceptos nos salen. Un ejemplo aplicado. Un ejemplo aplicado puede ser para calcular el área del rectángulo. Lo revertimos y hemos completado el primer nivel. Nos va mostrando la puntuación que vamos obteniendo en este minuto. Vamos con el segundo nivel. Viene la palabra algoritmo. Debe estar la definición. Y es cualquier procedimiento de computador. Antes de que se me pase, debo pasarle el ejemplo aplicado. Y aquí tenemos nuestro segundo nivel que lo hemos logrado. Debemos ser muy ágiles al momento de responder. Vamos con el tercer nivel. También vamos a mirar qué conceptos o qué palabras nos traen.
algoritmos, finitos, entradas, procesos. Entonces, vemos que para calcular el área, pues es el ejemplo y que una característica de cada un algoritmo es que el algoritmo tiene que ser finito y un algoritmo está conformado por las siguientes partes: proceso, entrada, proceso y salida. Muy bien, así hemos superado el tercer y hemos obtenido una puntuación de 2 puntos. Vamos a la tabla de clasificación y voy a colocar mi nombre, le doy a entrar y estoy en la posición número 1. Para ver la retroalimentación y le damos mostrar respuesta para verificar cuáles son las respuestas correctas. Así hemos terminado la evaluación. Como conclusión de este encuentro, podemos decir que hemos logrado una orientación y una aplicación de los conceptos de algoritmos para identificar la importancia en la resolución de problemas, teniendo en cuenta que se pueden diseñar con mucho rigor, ya que es una parte importante al momento de definir un programa de computación. Se ha logrado también tener la diferencia entre qué es un algoritmo y qué es un programa, ya que uno antecede al otro y es muy importante que esté bien diseñado para tener resultados confiables. Dejamos aquí la bibliografía, que es la que nos va a servir como apoyo para profundizar los conceptos y desarrollar las actividades que están propuestas. Muchas gracias, estimados estudiantes. Hasta aquí hemos llegado y me despido con ustedes con la siguiente frase de Paulo Freire. Enseñar no es transmitir conocimientos, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Nos vemos en la próxima tutoría.